Pues Juan Ignacio Blanco, bienvenido a la Quinta Esfera. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, que un auténtico placer tenerte aquí con nosotros, te lo decíamos antes bajo micrófono, pero es verdad, ¿no?, que se has concedido esta entrevista después de tanto tiempo, ha pasado muchos años y bueno, pues te estamos muy agradecidos por ello, por este paso que mucha gente esperaba también, por otra parte. Bueno, yo estoy encantado por la sensibilidad y la educación con la que tratáis el tema, y aquí estoy dispuesto a someterme al tercer grado con todos vosotros. He de decirte antes de nada que han sido muchas personas las que nos han mandado estos días muchas preguntas, algunas te las hemos enviado a ti, otras te las haremos llegar en los próximos días. Muchas gracias de corazón, porque puedo decir que nos habéis desbordado literalmente. A Fran se lo comentaba hace unos minutos, nunca antes en la historia de la Quinta Esfera habíamos recibido tantos correos electrónicos con tantos mensajes de apoyo, de cariño, de admiración y tantas preguntas hacia tu figura, hacia tu carrera profesional, y queríamos dar las gracias a los oyentes por eso, ¿no? Sí, son muchísimas preguntas y va a ser difícil poderlas citar durante estas 2 horas, pero se va a intentar, y en los próximos días pues también estaremos atentos. Recordamos las vías de contacto. La Quinta Esfera se encuentra en Facebook, en Twitter como La Quinta Esfera. También tenemos nuestro propio blog, laquintaesferaweb.blogspot.com, y el correo electrónico para cualquier duda o lo que queráis comentarnos, laquintaesfera@radioritmo.org. Esas son las vías de contacto. Espero que lleguen preguntas hoy, porque aquí tenemos en directo a Juan Ignacio Blanco, es una oportunidad única, así que espero que los oyentes pues intenten estar un poquito más atentos en el día de hoy, aunque es difícil porque siempre lo están. Juan Ignacio, como decíamos, han pasado 20 años desde 1992 y tú empezaste a investigar el caso por esos años, y te queríamos preguntar cómo te sientes después de tantos años de investigación. Bueno, pues básicamente cansado porque es un muro detrás de otro lo que te vas encontrando constantemente. Lo que pasa es que como yo he recibido también del caso Alcácer tantas cosas positivas, desde el conocimiento de las familias, de las niñas, hasta el cariño de miles de personas que me lo han ido demostrando diariamente y que todavía me lo siguen demostrando en la calle, reconociéndome, pidiéndome autógrafos, pues al final te das cuenta que es tremendamente gratificante lo que has hecho. Pero indiscutiblemente el enfrentarte con un muro como Alcácer es duro, pesado y cansado, porque ha supuesto sobre todo básicamente una batalla en los tribunales de justicia. Es decir, durante estos 20 años yo me he sentado 28 veces en el banquillo de los acusados, con todo lo que eso conlleva, es decir, la preparación de esos procedimientos, las preparaciones de una defensa, el contratar un abogado, el contratar un procurador, el gastarte dinero, el estar viajando constantemente a Valencia, el estar recibiendo condenas de sí porque sí y esto es así. Es decir, no solamente es el hecho de no poder terminar de desvelar públicamente la verdad de lo que pasó en Alcácer, sino evidentemente la lucha constante contra todas estas instituciones que de una forma u otra son las que tenían que haber investigado lo que ocurrió con Miriam, Toñi y Desiree, y que sin embargo durante estos 20 años pues en lugar de estar investigando todo eso, pues han dedicado más sus esfuerzos a estarme investigando a mí de todas las maneras posibles, desde mi patrimonio, desde inspecciones de Hacienda anuales, procedimientos judiciales constantemente, y cada vez que sales en un medio de comunicación y abres la boca, pues enseguida viene una querella de un lado, viene una querella de otro, o cuando no, pues se la inventan, como la última vez que yo me sentaba en el banquillo, que ha sido el mes de enero pasado, donde me pedían 4 años de cárcel. Afortunadamente la sentencia ha sido absolutoria, pues porque en una web aparecen las fotografías del sumario de Alcácer y nadie sabe por qué. Como yo soy el que tiene esas fotografías, pues he tenido que ser yo. Entonces lo que te quiero decir es agridulce la situación que a mí evidentemente me ha dejado pasar.
Vamos a situar a los oyentes porque mucha gente te recuerda de tus intervenciones en el Mississippi, aquel famoso programa de Pepe Navarro, pero mucha gente se está preguntando ahora cómo llegas a investigar el caso Alcácer. Bueno, yo llevo trabajando en el mundo de los sucesos desde hace ya 40 años y, bueno, aparte de haber dirigido el caso durante muchos años, pues lógicamente al ser periodista de sucesos, pues desde el año 92 yo empecé a trabajar en el tema, pero al principio no fue un caso al que se le dio mayor trascendencia, aunque todo sonaba chino, eso de la mano fuera, los papelitos con el nombre, dejaba un montón de sospechas un tanto extrañas, pero no fue un asunto al que yo le dedicara excesivo trabajo. Cuando en el año 96 me contrata Pepe Navarro para la sección de sucesos del Mississippi, pues durante el mes de agosto, que fue cuando empezamos a trabajar de cara a preparar los programas para septiembre, me dijo que le hiciera una lista de temas que durante la temporada pudieran tener relevancia informativa, y yo uno de los temas que le puse pues fue el caso Alcácer, porque estaba claro que se cumplían los 4 años y tendría que celebrarse el juicio de Miguel Ricard, y evidentemente pues ese juicio pues iba a tener una trascendencia informativa. El último día, como siempre, en la actitud de Pepe Navarro, es un periodista tremendamente particular, pero que le cuesta tomar decisiones y las toma siempre en el último minuto y en el último segundo, pues el último fin de semana de agosto, el viernes, cuando ya nos íbamos todos tranquilamente, me dice: hemos decidido que vamos a abrir el programa del Mississippi con el caso Alcácer. Bueno, ¿y qué quieres que haga yo? Si el viernes y empezamos el lunes, te coges un cámara, te vas a Valencia y te buscas la vida y traes lo que... Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Me fui a Valencia y lógicamente, bueno, pues con unos conocimientos rudimentarios de lo que era el caso Alcácer, pues me dediqué a entrevistar pues eso, a la madre de Aldous Anglés, a Fernando García, que era el padre de Miriam, que era la persona más pública, a algunos vecinos de allí, de los alrededores, y con eso nos vinimos. El primer programa del Mississippi de la temporada lo abrimos con Alcácer, las audiencias se dispararon y al día siguiente me dijo Pepe Navarro: te vas a Valencia y sigue con esto. Y a partir de ahí pues empieza de verdad a interesarme lo que es realmente el caso Alcácer, hasta llegar a un momento en el que, pasados 2 meses que yo ya estaba investigando allí sobre el terreno, ya habíamos hecho una serie de programas, Pepe Navarro me dijo que lo de Alcácer que ya estaba bien y que eso había que dejarlo, y que lo que tenía que hacer era volverme a Madrid, quedarme aquí, que me necesitaba para otras cosas que teníamos que hacer. Yo le dije: hombre, yo estoy a punto ahora mismo de hacerme con el sumario de Alcácer, las investigaciones están en un momento que esto es... Y me puso entre la espada y la pared. Me dijo: pues ya sabes lo que tienes que hacer, o al Mississippi o al campo. Y yo pues tomé una decisión que mi mujer sigue diciendo que es la tontería más gorda que he hecho en mi vida. Yo creo que no, y entonces le dije: pues Alcácer, me quieren Alcácer. Y entonces, de estar trabajando en el Mississippi con un sueldazo de maravilla y con unos medios impresionantes, pues me quedo en la calle y me voy a vivir a casa de Fernando García. Fernando decide que si yo me quedo con él deja el trabajo y nos dedicamos en exclusividad a investigar qué es lo que ha sucedido sobre el tema. Se nos unen un grupo de distintas personas que voluntariamente tienen interés en trabajar en todo esto, y a partir de ahí pues mi trabajo fue 24 horas al día, en cuerpo y alma, dedicado a saber la famosa respuesta a esa pregunta de siempre, que es: ¿qué pasó en Alcácer? El título de su libro. Por otra parte, yo he de decir humildemente que empiezo a interesarme por el caso Alcácer. Yo casi, es lo que
conocemos todos, ¿no? Lo que nos han contado en la versión oficial. Y yo empiezo a interesarme a raíz de leerme la sentencia, curiosamente, porque yo empiezo, bueno, vamos a ver, esto se ha hecho un juicio, hay una resolución, analicemos la sentencia. Y yo, curiosamente, leo la sentencia, voy a leerla un poco para que veáis el principio, y me pregunto cosas. La sentencia empezaba así: el procesado, Miguel Ricard Tárrega, mayor de edad y sin antecedentes penales, siendo aproximadamente sobre las 8:10, y 8:20 de la tarde del día 13 de noviembre de 92, conduciendo un vehículo de su propiedad, un Opel Corsa de color blanco, matrícula V7757BJ, circulaba por el interior de la población de Picassent, Valencia, en compañía de otro varón identificado y que no se encuentra en el tribunal, a disposición de él, y posiblemente de alguna otra persona más. Bueno, ese es el pistoletazo de salida que a mí me hace preguntarme qué pasa aquí, porque la sentencia del caso Alcácer dice que posiblemente hay alguien más. Juan Ignacio. Bueno, si hay algo indiscutible es que efectivamente hay algo más. La prueba que el tribunal en Alcácer más tiempo tardó en aceptar, pero que eso supuso incluso aplazar el juicio, fue el análisis de 7 vellos púbicos que se encontraron en los cuerpos de las niñas y que encontró el profesor Frontela en esa segunda autopsia. Esos 7 vellos púbicos que se encontraron cuando se realizaron los análisis de ADN mitocondrial en la Universidad de Santiago de Compostela, a petición del tribunal, no fue una solicitud de la acusación particular ni mucho menos, demuestra sin ningún género de dudas que pertenecen a 5 personas distintas y probablemente a 7, pero con absoluta seguridad 5 personas distintas. Evidentemente el tribunal en el caso Alcácer no puede obviar un hecho como este, y luego, bueno, pues en la sentencia, en lo que son los razonamientos jurídicos, es una de las cosas que deja absolutamente clara, y que además ordena en la propia sentencia que se continúen las investigaciones para averiguar a quién pueden pertenecer esos bienes públicos. De hecho, se abre una pieza separada del sumario, lo que se ha conocido vulgarmente como el sumario B de Alcácer, dedicado para investigar la participación de Antonio Anglés y otros, recalco lo de otros, con un mandato de que eso se investigue. Eso es desde el año 97 que la sentencia se dicta, la sentencia del caso Alcácer, hasta la fecha de hoy, que han pasado 16 años prácticamente. Las investigaciones, y lo puedo decir porque yo soy una de las partes personadas en el sumario B y conozco todos los documentos de ese sumario, no se ha investigado absolutamente nada de nada que tenga relación con esos bienes públicos ni con la participación de terceras personas. Únicamente se ha vuelto a reinvestigar la fuga de Anglés, y lo único que queda absolutamente demostrado sin ningún género de dudas es que la gran falacia de las muchas que hay en el caso Alcácer es la fuga de Antonio Anglés, que eso es como el cuento de Caperucita, pero que en lugar de firmarlo Perrol, pues lo firman funcionarios judiciales, ¿sabes? Es lo único que se ha hecho en todo ese sumario B hasta la fecha. Viendo esta resolución de la sentencia, yo quería preguntarte para ti cuáles son los fallos principales de este caso, porque tiene que haberlos, y los hay, de hecho. Es que si uno se pone a analizar, que es lo que han hecho siempre con el caso Alcácer, para intentar desviar la atención a la realidad de lo que es el caso Alcácer, es que ellos han sido los que han planteado el debate, y el que plantea el debate pues tiene el 90% de posibilidades de ganar, y ellos han planteado el debate es 3 niñas muertas, Antonio Anglés y Miguel Ricard culpables, vamos a debatir. Y llevamos intentando debatir que no han podido ser, que si la romana, que si las autopsias, que si la investigación de la policía, que si los pelos, que si la epífisis distal, que si el doble enterramiento, que si las situaciones, y dices,
Y claro, lógicamente ahí es donde nos hemos perdido todos los periodistas y todos los investigadores de España durante años, hasta que llega un momento en el que te das cuenta de que es que el problema es completamente distinto. Es que Alcácer no tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces hay que cambiar, simplemente es una cuestión de cambiar el color del cristal con el que se mira, y de pronto empiezas a ver cómo las cosas se difuminan y se ponen muy transparentes. Pero básicamente se han cometido errores gravísimos por parte de los investigadores de la Guardia Civil, se han cometido errores gravísimos por parte de los médicos forenses, se han cometido errores gravísimos por parte del Instituto Nacional de Toxicología, y sobre todo se han cometido gravísimos errores por parte de la Fiscalía en Valencia. El ir desmenuzando, unos son mejores, otros son peores, otros han sido más gordos, muchos de ellos han sido errores no voluntarios, sí, pero que ha habido errores con voluntariedad también. Eso sería otro punto a debatir, pero nosotros queremos empezar por el principio, luego te preguntaremos un poco por ese otro debate que planteas. Pero bueno, siempre se ha dicho, al menos es la versión oficial la que lo cuenta, que el 13 de noviembre del 92, 3 chicas que querían ir a una discoteca llamada Color, en Picassent, están haciendo autostop, son llevadas a Picassent por una pareja, y de repente, cerca de la gasolinera, desaparecen, y según una testigo suben a un coche de 4 puertas que está ocupado por 4 personas. Eso dice María Dolores Badal en el juicio. ¿Ese es el debate que se plantea, o tú crees en esa versión? No, si algo ha quedado demostrado, y quedó demostrado durante el juicio, es que ninguna de las personas que dijeron que las vieron en ese supuesto trayecto desde Alcácer hasta Picassent las vieron de verdad. Entonces eso es algo, desde las 2 personas que las recogen haciendo autostop, pasando por el chico de la moto que luego dice que las vuelve a ver, hasta María Dolores Badal, ninguna ve a las niñas. Realmente la única que de verdad obra de buena fe es María Dolores Badal, que entiende que lo que ve es así, pero como luego además demostró una de las acusaciones populares, a la hora en la que ella vio que las niñas entraban en ese supuesto coche blanco de 4 puertas, no se pudo haber producido. Entonces partimos de la base. El principal problema de Alcácer a la hora de investigar, como de cualquier crimen, se llama cronología, y la cronología de Alcácer en esas supuestas horas, desde que yo lo planteo desde el punto de vista de Miriam, que sale, va a recoger a Desiree y a Toñi, luego van a casa de Esther, salen de casa de Esther, supuestamente hacen autostop, las recogen para llevarlas a la gasolinera Mari, y luego posteriormente las ven andando por la calle principal de Picassent. Todo ese recorrido no cuadra de ninguna manera posible, o sea, ni por A, ni por B, ni por C, en fin, lo hemos intentado hacer. Si luego encima además vas a los lugares y los visitas, te das cuenta que hay situaciones, pues como a mí me reconoció uno de esos supuestos testigos, que en el juicio declaró haberlas visto, pues no las puede ver, porque donde él dice que se encuentra situado y donde dice que ve a las niñas, en la calle principal de Picassent, hace como una especie de S, y evidentemente desde su posición hasta donde dice que ve a las niñas hay un montón de edificios enfrente que te impiden absolutamente la visibilidad, y por tanto no se ve. El tema de la pareja que la lleva hasta la gasolinera Mari es mucho más complicado, mucho más conflictivo. Fue uno de los puntos de inflexión en el juicio. Al abogado de Fernando García a punto le estuvo de costarle un problema con el tribunal, porque se empezó el planteamiento con una pregunta muy sencilla, es decir, ¿tiene usted antecedentes penales? Y a partir de ahí
se intentaba descubrir qué había detrás de dos personas que, sin tener ningún interés en decir nada, aparecen para decir: yo la llevé allí. Y ese es otro de los puntos que evidentemente nunca han quedado claros, pero para mí sí están absolutamente claro que ninguna de las personas que dice que las vio no las vio ninguna. ¿Crees, por tanto, que las niñas llegaron a ir a la discoteca Color esa noche? No, pero si es que no iban a ir. No iban a ir. Eso, vamos a ver, en la discoteca Color esa noche se celebraba una de esas fiestas de instituto donde una clase pues alquila la discoteca para sacar dinero para el viaje de estudios. Si tú quieres ir a una fiesta de esas, pues lo normal es que ya hayas comprado la entrada con anterioridad y tengas la situación clara. Ellas no iban a ir a la discoteca Color, y además es que ninguna de las familias de ellas sabían que iban a la discoteca Color, porque en ningún momento se había comentado. Y Esther, que sigue siendo otro de esos personajes extraños, entre comillas, lo que esto supone, y que luego su familia la cerró a cal y canto, desapareció de España, no hubo, fue de esas personas que no hubo manera humana de poder localizar nunca en el mundo, y que evidentemente es la única que da la pista de: salieron de aquí y decían que se iban a la discoteca, cuando luego se comprueba que la hora que dice la madre de Esther varía en 2 horas prácticamente de diferencia con la que dice su hija. Es decir, en el momento en que confrontas todo esto, empiezas a ver que no cuadra. Claro, si te lo cuentan como lo iban contando y haciéndolo en las investigaciones, dices: pues este la llevó allí, este la llevó allá, este la llevó, se metieron en un coche, la secuestraron, Miguel Ricard tiene un coche blanco, pues serían ellos, y punto y punto. Y esa es la forma como han ido acumulando situaciones cuando dices: oiga usted, las niñas no iban a Color. Como no iban a Color, no fueron a Picassent. Si no fueron a Picassent, ¿a dónde fueron? Esa es la investigación. Y en Alcácer, que sigue siendo un pueblo entre comillas maldito, porque Alcácer es un pueblo extrañamente muy negro. A mí me recuerda como esos pueblos de la zona más profunda de Estados Unidos, donde paseas por la calle y todo el mundo abre los visillos y mira, nadie se te acerca, entras a un bar y todo el mundo se aparta. Como se te ocurriera preguntar algo de lo de Alcácer, solamente con las miradas que te echaba la gente era como nadie ha hablado nunca, nadie ha hablado y nadie habla, y todo el mundo sabe muchas cosas, pero está todo completamente cerrado en Alcácer. Alcácer es un auténtico muro de silencio. Yo he podido averiguar algunas de esas cosas en situaciones auténticamente rocambolescas. Por ponerte un ejemplo, que a mí me llame el párroco de Alcácer a las 11 de la noche, porque hay una persona que bajo secreto de confesión le ha contado una serie de cosas, pero que quería que a mí me dijera un dato concreto o una historia concreta. Que cuando vives esas cosas, de irte a las 12 de la noche, meterte en una iglesia, hablar con un cura, hablar en una ciudad oscura, en un pueblo negro donde, ya te digo, hay un muro de absoluto silencio, pues ahí es donde empiezan a fallar todas esas investigaciones. Es decir, desde el principio fallan todas las investigaciones, porque dicen: estas iban a la discoteca, se las han llevado unos por ahí y ya aparecerán enterradas por algún sitio. Dices: oiga, es que eso no tiene nada que ver con la realidad de lo que pasó. Pero claro, si a eso le añades luego la aparición de los cadáveres, vamos a hablar más tarde, todas las situaciones que se van dando y cómo van liando una madeja, y al final resulta que es que han escrito un guión que dices: oiga, esto no para con nada, pero nada con nada. O sea que, según entendemos, las niñas habrían desaparecido en Alcácer, posiblemente, no en Picassent.
Las niñas, evidentemente, desaparecen en Alcácer, pero las niñas no desaparecen. Vamos a ver. Las niñas van a un sitio concreto, y van a un sitio concreto que las llevan a un sitio concreto y saben dónde van, entre comillas, lo de saber dónde van. Nadie las secuestra a pie de calle, ni las mete en una furgoneta, ni se las lleva a ningún lado. Van a recoger con un coche unas personas y ellas saben dónde van y van a ese sitio. A partir de ahí lo que ocurre es otro tema completamente distinto, pero no se produce ese hecho de decir, del secuestro material de las niñas en una calle, ni en Alcácer ni en Picasso. Pero evidentemente de dónde salen es de Alcácer. Claro, es un poco lo que se comentaba de la versión oficial, porque se decía que las niñas para subir a un coche tuvieron que conocer a esas personas que estaban dentro del coche. Es un poco la versión que se comentaba con el tema de la percorsa de Ricard y Anglés. Pero hombre, es que eso era uno de los detalles que cuando yo estuve conviviendo con la familia de Fernando, que yo estuve viviendo en su casa durante 9 meses seguidos, y digo viviendo es las 24 horas del día. Tenía mi habitación, comía con ellos, vivía con las familias. Uno aprende lo primero a conocer quién era Miriam. Luego con la familia de Toñi yo he tenido muchísima relación, sabes quién es Toñi, hablas con los amigos, con los que las han conocido, con sus compañeros de clase, son pueblos, entonces conoces cómo es la gente. Si hay algo sin ningún género de duda es que ni Miriam, ni Toñi, ni Desiré, con Antonio Anglés y Miguel Ricard en un coche, pero vamos, las tienen que matar antes, y las tienen que matar antes porque además no son niñas que se dejen. Es decir, Toñi era mucho más paradita, pero por ejemplo Desiré, ¿sabes? Desiré era una tigresa, pero una tigresa, o sea, Desiré, como alguien le pretendiera hacer algo, se lo comía a mordiscos. Y Miriam era otra chica muy echada para adelante en ese tipo, pese a tener una edad muy juvenil. No eran niñas apocaditas de estar sino que eran niñas que ya tenían cierto grado de experiencia en ese sentido y que se hubieran defendido, vamos, con uñas y dientes, pero que además con ese tipo de personajes y de esa edad mucho más mayores que ellas no se hubieran juntado nunca, eso seguro. Has comentado un detalle, bueno, tú estuviste viviendo con Fernando García y con Matilde en su casa en Alcácer, y seguramente pues en muchas ocasiones te hablarían de cómo era su hija Miriam. También entrevistaste a los padres de Toñi, de Desiré, y un poco que nos comentes cómo eran, porque siempre es verdad que tendemos a contar su triste historia y nos olvidamos en los aniversarios, también en otros años, de cómo eran realmente estas niñas y las ilusiones que tenían, ¿no? Porque eran unas chicas adolescentes de 14, 15 años que tenían sueños, querían estudiar cosas, querían ser determinadas personas en un futuro, que evidentemente se quebró, pero tú estuviste allí con ellos y quería que nos contases un poco todo esto, ¿no? ¿Cómo eran ellas? Pues sí, la verdad es que te lo agradezco, porque siempre nos olvidamos de las víctimas. Aquí parece que las víctimas son lo menos importante de los sucesos. Pues mira, Miriam era una chica de un nivel bastante alto de inteligencia, con una alumna de muy buenas notas, y lo que más le importaba y le interesaba en su vida era el ballet. Ella quería ser bailarina de ballet. La verdad es que, por lo que comentaban, no tendría muchas posibilidades porque era bastante pato, las cosas como son, pero eso era la ilusión de su vida. Luego tenía una disposición de cariño y de afectividad, algo que yo he vivido en la casa de Fernando, y es decir, eso se mama, es decir, son cariñosos, o sea, por encima de todo, es decir, es gente que suelta cariño por todos los lados. Y ella, pues, lo que se había dedicado prácticamente también es a ser madre de su tercer hermano, porque Fernando García y Matilde Iborra tuvieron 3 hijos. El mayor, Fernando, que en el momento en el que ocurrieron los hechos, pues tenía 16 años. Luego estaba Miriam, que tenía 14, y luego estaba Martín, el canijo, aunque yo le tengo un cariño súper especial, que tenía 8 años,
y que quizás pues por esa diferencia pues Miriam había jugado un poco al juego de ser madre con su hermano y era su auténtica pasión, es decir, la pasión de Martín con Miriam y de Miriam con su hermano pequeño, aquello era auténticamente vamos, como si fueran un bomboncito. Desirée era una chica muy especial, pero muy especial. Eso es algo que todo el mundo te lo dice cuando preguntas por Desirée en el pueblo, cuando vas con los amigos, te dicen, es alguien especial. Una chica de un carácter fuerte, como te he comentado antes, pese a tener 14 años, muy echada para adelante, una absoluta deportista en todos los sentidos, o sea, hacía de todo. Si no estaba corriendo por la calle, estaba patinando, si no estaba jugando al baloncesto y si no estaba haciendo, pero el deporte era su pasión. Perdón. El deporte y las fiestas, ¿no? Como es lógico y normal, estamos hablando de niñas que tienen 14 años y que están en los albores y que ya bien salían con algún chico y ese tipo de cosas, y entonces estaban pues eso, en los inicios esos de la edad del pavo. Le había cambiado un poco el carácter a Desirée evidentemente la situación del cáncer terminal de su padre, el saber que de hecho el padre de Desirée murió 4 meses después de desaparecer su hija, y eso evidentemente, claro, con 14 años el ver que tu padre se está muriendo de cáncer pues la había marcado mucho, y por lo que comentaba la gente pues estaba de peor carácter que últimamente. Y Toni era pues llamarlo de alguna manera, era una, podrías decir, de ese tipo de chicas que parece que van todo el día correteando como un campo de flores, y una persona absolutamente así limpia, sana, pura, pero todavía tremendamente infantil, más infantil que ellas dos pese a ser mayor, porque Toni tenía un año más, 15 años, y sin embargo era la más infantil, más niña que había. Algo que, bueno, de esas cosas que se producen también en Valencia y más en los pueblos y que no se podían producir en otros sitios, es sorprendente que estas 3 niñas, pues a lo mejor en Madrid pues no hubieran estado juntas en una pandilla, porque provenían de clases sociales absolutamente diferentes. Entonces, mientras la familia de Toni es una familia tremendamente humilde, la familia de Desirée ya era una familia medio acomodada, y la familia de Miriam era una familia de gente con muchísimo dinero. Entonces lo interesante de todo esto es que eso no era óbice para que las 3 fueran, junto con Esther, pues un grupo en el que eran una auténtica piña, y donde de verdad se querían, o sea, es decir, y las quería todo el mundo. Que yo, incluso pese a los problemas que todos sabemos que ha habido entre Fernando García y la madre de Desirée, pero por ejemplo, yo cuando hablo con Fernando, he hablado con Fernando de Desirée, a Fernando es que se le cae la baba porque Desirée era una persona también muy cariñosa cuando se ponía, igual que era muy bruta para otras cosas de carácter, era una chica muy cariñosa y muy dulce. Claro, estás hablando de niñas de 14 años en ese momento. La verdad es que eran, no porque estén muertas, ¿no? Es porque sus defectos pues me imagino que tendrían pues como todo el mundo, ¿no? Pero de verdad que eran 3 niñas que eran una auténtica gozada al convivir con ellas, y todo el mundo además que ha convivido con ellas vamos, el vacío que han dejado ha sido impresionante. Hoy de hecho hemos de decirlo, es un dato, hoy sería el cumpleaños de Desirée. Ella nació un 17 de febrero, hoy sería su cumpleaños. Y bueno, has mencionado a una cuarta niña de Alcácer, Esther Martínez, que bueno, se libró aquel día de lo que pasó a las demás. Estuvo en tratamiento psicológico, si no me equivoco, lo pasó bastante mal la niña después de todo aquello.
Y vamos a retomar un poco la historia donde habíamos dejado antes. Estábamos en el 13 de noviembre, cuando las niñas desaparecen, no se sabe nada de ellas. Por lo que me has contado, Juan Ignacio, Fernando hizo una labor enorme, ¿no?, de empapelar prácticamente todo Alcácer en los pocos días de la desaparición de su hija y de sus amigas. Bueno, es que lo que nadie se puede hacer a la idea es que tú estés en tu casa con tu mujer y con 2 de tus hijos y llegue la hora de cenar y sean las 10 y tu hija no llega y son las 10:30 y no llega y son las 11 menos cuarto y no llega y empiezas a descolgar el teléfono y a llamar a Desiree y tampoco ha llegado, y a llamar a Toñi y no llegan, y son las 12 de la noche y no llegan, y como yo he vivido en esas situaciones, entonces es la angustia que se puede sentir. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces Fernando García, que es una persona evidentemente tremendamente impulsiva, pues hizo lo que haría cualquiera, que es salir a la calle, avisar a tus hermanos, a toda tu familia, decir qué es lo que ha pasado y salir a la calle a buscarla. Yo te voy a contar, por ejemplo, como dato anecdótico simplemente de esto, y eso es una realidad que se puede constatar. Fernando García salió a las 12 de la noche de su casa y regresó porque le trajo la Guardia Civil 4 días después. Y esto yo puedo poner a Dios por testigo, y en esos 4 días no solamente es que no hubiera dormido, es que todo lo que había comido era una naranja. Simplemente recorriendo campos, recorriendo casas abandonadas, buscando las acequias, buscando por todos los lados. Entonces, claro, el saber lo que es esa impotencia que siente una familia en una situación de estas, y que según vas pasando las horas evidentemente te vas poniendo siempre en lo peor, es tremendo. Ahora, luego la gran labor que él realizó, eso también un poco ayudado tanto por las fuerzas de seguridad como por periodistas, en el sentido de decir, las desapariciones duran unos días que la gente le interesan, pero cuando empieza a pasar el tiempo las desapariciones van un poco cuesta abajo, y ya los medios de comunicación pues tampoco tienen tanto interés. Entonces Fernando García lo que se dedicó es a mantener esa llama en los medios de comunicación de que eso no se parara. Evidentemente el solicitar ayuda a diversas empresas, porque él era un gran empresario allí en Valencia, para que aportaran dinero, y empezar a hacer carteles, a distribuirlos por toda España. De hecho, bueno, hay carteles, yo tengo copias de carteles de las niñas en árabe, en inglés, en francés, se llevaron a distintos países del mundo. Es decir, en convertir la búsqueda de las 3 niñas en algo que preocupara a todos los españoles y que no se olvidara. Porque, claro, es que estas cosas hay que contarlas. Es decir, yo cuando me cuenta Fernando, dice, es que me tuve que poner así porque cuando habían pasado 6 días y mi hija no había aparecido, yo me presenté en el cuartel de la Guardia Civil de Picassent para ver qué estaba pasando, y los números estaban allí jugando con el ordenador. Y dices, oye, ¿quién está buscando a mi hija? ¿Dónde están? Y de hecho eso es lo que le hace venirse a Madrid, solicitar entrevistas en el ministerio, y al final entrevistarse con el entonces ministro Corcuera, que fue el que le prometió que mandaría a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, para que se hiciera cargo de las investigaciones y que de verdad se buscara a las niñas, porque a las niñas se las buscó una semana. El resto se organizaba la búsqueda un domingo, de decir, vamos a reunirnos todos y vamos a buscar por el monte Patisí. Bueno, a la gente pues íbamos a hacer, pero lo que es una búsqueda real, coordinada e investigando, porque claro, el buscar por buscar y decir vamos a repartir la provincia de Valencia en cuadrículas y a buscar por todos lados, no es la lógica. La investigación policial está para decir, vamos a ver qué pasó con las niñas desde el momento en que salen de su casa, y a lo mejor así las podemos encontrar.
Y ese es el principal gran error de toda la investigación, es decir, que no se hizo eso. Se partió de la base de que se las habían llevado en un coche unos señores y ya está, quien fuera. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, pues se empieza a buscar sin sentido, y esa búsqueda de sin sentido, pues lo que produce, pues desgraciadamente, pues es que no las encuentran. De hecho, las autoridades pensaban que incluso los primeros días que se habían fugado por su propia voluntad, que volverían a los pocos días. Fran, teníamos alguna pregunta para Juan Ignacio Blanco en torno a la figura de Miriam, ¿no? Que había algún oyente que preguntaba algo sobre ella. Sí, nos lo comentaba Marvin. Quería preguntarle sobre la figura de Miriam, si realmente podría ser ella el objetivo principal del secuestro, debido, por ejemplo, al tema del novio, que comentó varias cosas sobre su desaparición, unas monedas y el tema del encapuchado en su casa. Bueno, esa fue una de las líneas de investigación que se siguió, porque efectivamente yo me entero mucho tiempo después que me enfadé con Fernando porque no había comentado nunca la situación, y me lo comentó su mujer un día. Dice, no, si es que había ocurrido una cosa, porque bajó Miriam a tirar la basura al portal y había un encapuchado e intentó agarrarla, y Miriam empezó a dar gritos, y como bajaba un vecino por las escaleras, pues el encapuchado salió corriendo. Y, hombre, estas cosas, si estamos investigando una historia de este tipo, pues lo normal es que hubiéramos podido saberlo antes, que pueda tener o no tener relación con la situación. Yo siempre he tenido claro que evidentemente sí tiene relación con la situación, y que el objetivo primordial era la hija de Fernando García. Bien, vamos a avanzar un poco en el tiempo, porque ya llevamos la primera hora consumida del programa. Parece mentira, pero ya estamos casi en la hora. Lo cierto y verdad es que el día 27 de enero aparecen los cuerpos. Estamos en el año 1993. Aparecen los cuerpos en una fosa de la Romana. Y durante aquel día, concretamente, tú en tu libro ¿Qué pasó en Alcácer? Hablas de una serie de irregularidades que se cometen desde el momento en que los apicultores ven una especie de puño o mano que asoma, que emerge de la tierra, hasta que bajan al cuartel de John Bay a denunciar, hasta que se produce el levantamiento, ¿no? Bueno, ahí es donde se ve clarísimamente que todo es un auténtico montaje. Por empezar con el principio, por lo de los apicultores, yo te puedo contar de forma anecdótica que un día en Madrid, en la calle Doctor Esquerdo, hay una tienda que se llama La Nueva Apicultura, que se dedican a vender pues todo tipo de elementos para los apicultores. Y entonces un día pues se me ocurrió a mí entrar en la tienda, y estaba llena de gente de pueblo, con todos mis respetos, con su boina, con todos allí. Y claro, como yo estaba entonces saliendo en televisión, se quedó todo el mundo así pasmado mirándome, y el que estaba detrás del mostrador en la tienda me dijo, ¿qué desea usted? Digo, bueno, yo quería venir a hacerle una pregunta. ¿Es normal en el mes de enero que un apicultor suba a ver las colmenas? Y la respuesta que me dio, que no se me olvidará jamás, me dijo, usted de periodismo sabrá mucho, pero de colmenas no tiene ni puta idea. Digo, no, si es una pregunta. No, nunca se sube en enero a ver ninguna colmena. Las abejas en invierno necesitan la miel para alimentarse, y las colmenas no se tocan hasta la primavera. Digo, pero ni en Valencia, que es una zona distinta de las de Madrid, en ningún sitio. Además, en caso de poder ir, porque puedes subir un día a verlas, pues por si el invierno ha sido crudo o ha llovido o ha granizado, se te ha soltado alguna de las maderas de las colmenas o alguna cosa. Lo que no se sube es temprano, por una razón muy sencilla, porque hasta que el sol no calienta las colmenas, las abejas no están tranquilas. Con frío no se puede tocar un panal, porque las abejas salen con una... A raíz de eso, pues ya te das cuenta y dices, entonces, ¿a qué fueron
el colmenero y se lleva además a alguien que no se ha llevado jamás, que es su cuñado, y quedan a las 7 de la mañana para subirse a ver las colmenas a un sitio que es auténticamente infernal para llegar, como es llegar hasta la Romana, y eso todos los temas que podremos hablar. Es decir, eso es un camino de piedras donde no hay quien suba, o sea, destrozas los coches con una facilidad pasmosa. ¿A qué sube alguien a las 7 de la mañana hasta allí? Y dices, ¿cuál es la respuesta al colmenero? Y dice, pues nada, como hemos llegado aquí y todavía hace mucho frío y hasta las 11 o así no podemos hacer nada, me voy a ir a dar un paseo por los alrededores, tú quédate aquí sentado. A su cuñado se lo declara bajo claro. Y cuando se va a dar el paseo, de pronto, ¡ay, mira lo que me he encontrado! Y llegas y dices, oiga, a mí esto me suena chino. Pero cuando luego vas y se lo preguntas, ¿sabes? Él te dice que es chino, pero se encierra en su casa. Yo he intentado entrevistarle un montón de veces o hablar con él. Cada vez que su mujer me ve aparecer por allí, se encierra en casa, empiezan a gritar la mujer, como hables con un periodista, me ahorco ahora mismo en la cocina, me corto las venas, me clavo un cuchillo, no sé qué. Y es encerrar a una persona que evidentemente es una de las muchas claves que te dice. Yo subí ahí donde me dijeron, tú sube y a ver qué te encuentras, y lo que me encuentro es esto. Pero lo más sorprendente de todo es que una persona que ya de antemano te reconoce todo eso, y luego él te dice que lo que había ahí no es lo que aparece en las fotografías, y eso lo dice durante el juicio, en su declaración en el juicio, cuando el Ministerio Fiscal le enseña 27 veces las famosas fotografías de los huesos del antebrazo de Tony con el famoso reloj. Y dice, yo, eso no es lo que había ahí. Ahí había un puño de hombre, no unos huesos con un reloj. Y dices, ya te quedas así y dices, si bajo juramento el señor dice lo que hay en las fotos no es lo que yo vi. Haces así, dices, siguiente paso, dices, pues como esto no cuadra, vamos a ver a la única persona que no tiene relación ni con las fuerzas de seguridad ni con autoridades judiciales, que estuvo el día que desenterraron los cadáveres. Vamos Fernando y yo y nos vamos a ver al funerario de Alberique, que es la persona que subió allí con los féretros y que estaba el hombre allí, pues en el funerario mirando. Le encontramos en un bar, nos sentamos, vamos a hablar con él. Bueno, cuéntenos usted algo de lo que pasó aquel día. Dice, bueno, ¿qué quiere que le cuente? Dice Fernando, como siempre. La alfombra, ¿de qué color era? Y llega, había una máquina de tabaco en el propio bar que anunciaba ducados, en el azul ducados, eso sí, azul como ese. Dice, vea usted que aquí en el sumario pone que es marrón oscura. Mira que estaba allí, digo yo, que azul como ese. Y el hombre, incluso hasta para demostrar que lo que estaba diciendo era verdad, recuerdo que sacó la cartera y dentro de la cartera llevaba la foto de las 3 niñas. Y al lado llevaba una de Monseñor Escrivá de Balaguer, que me hizo mucha gracia, pero que por lo menos. Seguimos hablando de lo que había ocurrido durante todo el levantamiento, y todo lo que nos contó no se correspondía ni con lo que había puesto con la Guardia Civil en el informe de inspección ocular, ni con el acta de inspección ocular que había firmado el juez. Pero además intentando convencerle, decir, mire usted, aquí el juez dice que primero sale una cabeza, después sale la cabeza del segundo cuerpo, después sale el cuerpo de la primera cabeza, después el cuerpo de la segunda cabeza y después el tercer cuerpo, que está completo. No se desprendió ninguna de las cabezas de las niñas. Las niñas llevaban las 3. Pero vamos
vamos a ver que el juez dice esto y la dice esto, no puede ser así. Se lo digo yo, que yo estaba allí y yo he estado viendo cómo estaban haciendo esto. Detalles como todo eso, de cómo se realiza esa famosa inspección ocular. Pues bueno, pues como yo también publico en el libro, a mí vinieron unos periodistas de las provincias a regalarme las fotografías que habían hecho, porque se presentaron directamente cuando estaban levantando los cadáveres. Estuvieron allí, hicieron fotos al juez, a la secretaria, al resto de personas, y exactamente igual que puedes hacer fotos, pues podrían estar fumando pitillos y tirar colillas, o podrían haber manipulado completamente toda la escena del crimen. Porque claro, como aquí el levantamiento de cadáveres lo hicieron Mortadelo y Filemón, pero así de textual, cuando se le preguntó a uno de los guardias civiles que habían participado en el levantamiento, dijo: ¿ustedes acordonaron la zona? Y dijo: sí. Dice: ¿cuándo? Dice: cuando nos fuimos. Y eso fue lo que se hizo. No se acordonó ninguna zona. Cuando ves las fotografías dices: oiga, aquí hay una fotografía con 20 objetos, todos estos aparecieron aquí. Dicen: no, cada uno apareció en un sitio diferente, pero los juntamos todos para que salieran todos en la misma foto. Ese fue el nivel de preparación real con el que se hicieron esas cosas. Si a eso le sumas y dices, siguiente paso, dices: vamos a ver, los colmeneros bajan al cuartel de la Guardia Civil de Llombai a decir que habían visto el puño de lomo. Y resulta que es que tienen los dos Land Rover averiados. Y como tienen los dos Land Rover averiados, pues no pueden subir a... Entonces los tienen que tener 2 horas y media sentados en el cuartel para llamar al equipo antiatracos de la 111 Comandancia de la Guardia Civil, porque el grupo de delitos contra las personas libraba ese día. Y entonces el grupo antiatracos, que estaba en Náquera, que es la otra punta de la provincia de Valencia, a 90 kilómetros, que estaban enseñando unas fotografías en un banco de unos supuestos atracadores para un reconocimiento, son los que van vestidos de paisano, y el famoso coche negro que supuestamente llega, coge a los colmeneros y suben arriba. Y lo primero que hacen arriba es, estos 3 guardias civiles, es darle unos guantes a los colmeneros y decirles que se pongan a buscar por ahí. ¿A los colmeneros? A los colmeneros. Y que se pongan a buscar por ahí, eso lo han dicho los colmeneros. Entonces, esa es la forma que se hizo de llevar la investigación. Claro, como lo único que se encontró fue un papelito con un nombre, pues dices, pues ya está, verde y con asas. Ahora claro, si luego se te ocurre molestarte y pedir, como pidió la acusación particular, cuál había sido al Instituto Nacional de Meteorología para saber el tiempo que había hecho en la Romana durante esos 75 días, y te das cuenta que ha habido días donde han soplado ráfagas de viento de 147 kilómetros por hora y el papelito seguía estando allí. Recuerdo que don Fernando García, con esa guasa de sevillano que tiene, porque él es sevillano, siempre contaba el chiste y se reía, dice: cuando subamos un día a la Romana, si hace mucho viento, dice: tú agárrate al papelito, agárrate al papelito. Eso ya es imposible que pueda aparecer ese papelito. Ese papelito, para que la gente que no sepa el caso, incriminaba a una persona. Ese papelito ponía el nombre de Enrique Anglés, hermano del famoso Antonio Anglés, y es a partir de ese momento cuando la investigación, digamos, que se encamina hacia un sitio, ¿no? Claro, en ese mismo instante, ese papel, no ese, no uno sino porque son 2 papeles realmente lo que aparecen. Los 2 papeles pertenecen a Antonio Anglés, pero se ve clarísimamente su nombre. Antes de que el juez suba, un comandante de la Guardia Civil coge el trozo del papel, se baja a la comandancia y a partir de ahí inician esas investigaciones. De hecho, su señoría, el juez, nunca vio esos trozos de papel, pero evidentemente esos trozos de papel que decían Antonio Anglés, pues llevaron a ir a casa de los Anglés, que lógicamente son una familia y eran una familia bastante conocida de la Guardia Civil en todos los aspectos,
y son los que les llevan a detener a Enrique Anglés y posteriormente en el segundo registro la detención de Miguel Ricard aquella misma tarde. Pero ese papelito sigue siendo, bueno, pues el gran enigma de alguien que es muy listo para unas cosas y muy tonto para otras. Es decir, el personaje de Antonio Anglés que aquí han creado se cae siempre por su propio peso, porque es que es el listo tonto. Yo no conozco a nadie que coja, entierre a 3 niñas en un sitio, se saque 2 papeles del bolsillo, los trocee, los trocee allí y los tire encima de la fosa. Eso no tiene sentido, eso no, porque vamos a ver, podría haber aparecido su documento nacional de identidad, porque se te puede caer. Ha habido atracadores que se les ha caído el DNI en el atraco a un banco, se te cae, ¿vale? Se te ha podido caer el papel, pero nadie lleva papeles troceados en el bolsillo, entonces eso significa que los has tirado allí. Dices, pero ¿cómo vas a tirar papeles con tu nombre que te implican directamente encima de la fosa? Dices, es que eres tonto. Ahora, luego es listísimo para saltar el cerco, luego es idiota para dejarse en el chalet de Benaguacil una muestra de ADN en una servilleta manchada de sangre, para dejarse una cartera con 2 fotografías de carnet, una con el estado anterior y otra con el estado posterior. Es decir, es un personaje que dices, esto no se lo cree nadie. O sea, nadie deja un papel con su nombre encima de la fosa donde acaba de enterrar a 3 niñas. Eso, evidentemente, lo primero que tiene que pensar cualquier investigador normal es que alguien ha puesto eso ahí por algo, lo que es evidente, para intentar incriminar a esa persona. Llegados a este punto, hemos de ser directos. Para ti, ¿qué papel tienen Ricard y Anglés en esta historia? ¿Son culpables de algo? Anglés absolutamente de nada. Es el pobre hombre, lo único que ha tenido es que le mataron. ¿Le mataron? Antonio Anglés estaba muerto antes de que desaparecieran las niñas. Eso es algo que no tiene ningún tipo de discusión. Y Miguel Ricard, bueno, pues es lo que vulgarmente se llama un falso culpable. Fácil y sencillo. Se tenía que comer la muerte de Antonio Anglés, en lugar de comerse la muerte de Antonio Anglés se come las niñas. Es fácil. Pero desde luego, relación directa con la violación, secuestro y asesinato de Miriam, Toñi y Desiré, ninguna. Y en cuanto a los registros del Opel Corsa y del Seat Ronda, ¿no hay ninguna prueba física de las niñas en ese coche que incrimine a los 2 culpables? No, ninguna en absoluto. ¿No se encontraron pelos de ellas? Se encuentran una serie de pelos un tanto extraños que morfológicamente podrían tener parecido con los de Desiré, pero se encuentran precisamente en el Seat Ronda, un coche que compran bastantes días después de la desaparición de las niñas. En el Opel Corsa no aparece algo que es absolutamente curioso, o sea, no aparece ni una huella de Miguel Ricard, y el coche era suyo. O sea, o el trabajo policial fue absolutamente pésimo, o el coche estaba tan absolutamente limpio que, eso sí, no se consiguió extraer del Opel Corsa ni una sola huella dactilar, ni una de todo el coche. Dices, pues, alguien lo ha limpiado a conciencia, o la forma de trabajar en dactiloscopia de los miembros de la Guardia Civil deja mucho que desear, pero no aparecía nada. En el Seat Ronda sí, en el Seat Ronda aparecen algunos pelos de animales de colores que son curiosos y que son los que llevan un poco a que, como a Antonio Anglés, una de las cosas que le gustaban, no a él sino a Roberto, que era así de estúpido, tenían 3 perros y cogían botes de pintura y cada día los pintaban de un color, porque como también es una familia muy especial, y entonces claro, dicen, aparecen pelos de perros rojos. Dicen, sí, porque a estos les daba la verza de hacer ese tipo de tonterías. Y aparecen 3 cabellos que nunca se analizó el ADN, pero que morfológicamente sí podrían haber sido de Desiré. Es la única prueba que podría unirlas.
dices que Antonio Anglés estaba muerto antes del secuestro de las niñas o de la aparición de los cadáveres, la romana. Entonces, la fuga de Antonio Anglés, que siempre nos han contado, eso que salta desde su casa, se refugia en Alborache, va a Villamarchante, después a Minglanilla y después a Lisboa. Pero si es que todo es imposible. Es decir, hay cosas, vamos, cuando tú subes a casa de los Anglés y te asomas por la ventana donde dices que saltó Antonio Anglés, yo hice la mili en la brigada paracaidista, sé lo que es saltar. El salto que dicen que dio, que además lo tenía que dar en oblicuo, no es un salto en recto, porque si salta en recto se mata, ¿sabes? Para saltar al tejadillo de la otra parte, que es un salto en oblicuo, es un salto de 9 metros que como mínimo te parte los 2 tobillos con absoluta seguridad. Pero si luego vas y le preguntas al dueño de ese tejadillo donde supuestamente ha saltado, y dice: aquí esa tarde, antes de entrar la Guardia Civil, había 16 guardias civiles con focos en ese tejado iluminando la casa de los Anglés. O sea, por ahí no saltó nunca nadie. Antonio Anglés no estaba en su casa. Otra cosa es que, claro, si nos vamos a dar por válido el testimonio de todos los miembros de la familia Anglés, nosotros sabemos que ha saltado porque la hermana de Antonio Anglés dice que estaba allí y que saltó. Pero nadie le ha visto saltar. Es prácticamente imposible dar un salto de esas posibilidades, y si hubiera saltado se hubiera encontrado con 16 guardias civiles en ese momento. Luego ya partimos de la base de que desde el primer momento ya la fuga no cuadra, y a partir de ahí todo lo que se va viendo es un fantasma de alguien que te está apuntando como a la persona que le lleva hasta Minglanilla, supuestamente con una pistola, y le está diciendo que no se dé la vuelta atrás y que no le mire, pero le está diciendo que se llama Antonio Anglés y que le buscan y que le quieren matar. Y dice: pero ya, si yo no quiero que me vean, no voy a decir que soy Antonio Anglés. Pero claro, si no digo que soy Antonio Anglés, pues el pobre agricultor pues no se entera de que soy Antonio Anglés. Si luego me refugio en un chalet y no dejo 2 fotografías mías, pues no saben que he sido yo. Entonces va dejando unos rastros que son las miguitas de pan de pulgarcitos, ¿sabes? Entonces va dejando sus miguitas y dices: entonces, si paso por aquí, paso por aquí, paso por allí. Y todo con testimonios de gente que luego ha cambiado de opinión en todos, y en la mitad de las veces pues por personas como el de Portugal, que es un yonki que se murió 20 días después de todo esto. Gente evidentemente que son la gente. Yo estaba aquí conmigo y tenía mucho dinero y yo le dejaba debajo de la barca estar conmigo. Y dice: ¿y quién más le vio? Dice: nadie más, yo. Entonces todo la fuga de Antonio Anglés es un auténtico montaje. Yo te digo una cosa, yo estaba en Valencia entonces. Nadie sale de Valencia. Eso, yo te digo que Antonio Anglés no sale de Valencia. El cerco que se monta en Valencia, aparte del gravísimo error policial que se comete inicialmente, es decir, que es el dejarle salir de allí, porque la Guardia Civil, que es la que tiene conocimiento de que Antonio Anglés le están buscando, en lugar de comunicárselo a la policía, que es la que controla toda la zona de Valencia, y hay que tener en cuenta que Alcácer es un pueblo que está a 12 kilómetros de Valencia, es decir, están prácticamente pegados. La lógica es que Antonio Anglés se hubiera ido a Valencia. La Guardia Civil, con un intento de que ellos querían ser los que tenían que detener a Antonio Anglés, no comunican a la policía que se está buscando a Antonio Anglés. Y Antonio Anglés, si esa primera noche en Valencia, si supuestamente hubiera estado, que no estuvo, pues pudo haber salvado el cerco. Ahora, salir de ahí, y más encima por la A3, vamos, eso yo te digo que es absolutamente y físicamente imposible. O sea, de hecho, vamos, fue una época que a Antonio Anglés le han odiado todos los delincuentes españoles, porque todos los controles de búsqueda que habían para detener a Antonio Anglés no sirvieron, pero para detener a un montón de delincuentes sirvieron de maravilla. Fue capaz de hacer sombra al propio Lute, ¿no?, que era un escapista profesional.
Sí, lo que pasa es que la diferencia del Lute es que el Lute de verdad se escapaba, y el Lute además tenía apoyo en muchísimos sitios. Es decir, estamos hablando de kinkis, y Antonio Anglés era una persona que no lo conocían ni en su casa, es decir, que no tenía ningún grupo de apoyo, ninguna posibilidad, y lo único, el famoso invento de la madre de Antonio Anglés, de que le había robado los 2 millones esos de pesetas, y que por lo menos justificaba decir, hombre, es un don nadie que no tiene apoyos en ningún sitio y que no ha salido de su pueblo en la vida, pero como va con dinero, pues ha podido fugarse. Pero para poder fugarte en un momento determinado tienes que contar siempre con apoyos de personas que te puedan esconder y sitios donde puedas ir. Antonio Anglés llega a Madrid y empieza a mirar para arriba y dice, si te detiene la policía en 6 minutos, no sabe ni dónde estás. El caso es que a quien detienen es a Miguel Ricard, que se declara sorprendentemente culpable del crimen. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué de la noche a la mañana decide confesar y declararse, si no autor, cooperador? Porque él siempre descargó la culpabilidad de Antonio Anglés. Claro, sí, es que aquí el saber que Antonio Anglés fue el que asesinó a las niñas no lo sabemos nada más que porque Miguel Ricard, que además según los informes de los psicólogos forenses es un mentiroso compulsivo, dice que ha sido él. No hay nadie más que haya dicho que haya sido Miguel Ricard el que acusa a Antonio Anglés. No, lo sorprendente de la detención de Miguel Ricard es todo desde el principio. Es ilógico que Miguel Ricard, que es un delincuente profesional que acababa de salir de la cárcel hacía una semana, que tenía 2 causas pendientes, vuelva a casa de los Anglés, que es donde él está viviendo, se encuentre 2 Land Rover de la Guardia Civil en la puerta, 4 guardias civiles en la puerta, y en lugar de darse la vuelta, que es lo normal que hacen todos los delincuentes de España, ¿sabes?, vaya tranquilamente y se meta directamente con una bolsa de naranjas que sube a ver a Neusa para llevárselo. Cuando está allí, pues lógicamente lo detienen, se lo llevan a la Guardia Civil, le toman declaración no como acusado, sino simplemente una indagatoria. Él dice que no tiene absolutamente nada que ver, que no sabe nada de nada, y que además cuando mataron a las niñas él estaba en la cárcel. El sargento Pizarro coge, se ponen en contacto con la cárcel de Picassent y les confirman que efectivamente Miguel Ricard, y eso está en los documentos del sumario, Miguel Ricard estaba en la cárcel ese día. Pero fíjate por dónde el sargento Pizarro tiene una extraña iluminación y dice que no se cree eso y que vayan a comprobarlo. Y entonces él, junto con un número, se van hasta la cárcel de Picassent a comprobar efectivamente si Antonio Anglés, si Miguel Ricard estaba en la cárcel el 13 de noviembre. Y cuando vuelven, sorprendentemente, pues en la cárcel se habían equivocado y ya no estaba en la cárcel Miguel Ricard. Con ese argumento de que les había mentido en la indagatoria y de que no estaba en la cárcel, se procede oficialmente a la detención de Miguel Ricard. Se le leen sus derechos y se le hace que firme la hoja típica esa que te ponen de si deseas declarar, a quién quieres que llame y si quieres nombrar abogado. Y Miguel Ricard marca la casilla de que no quiere declarar. Lo meten en el calabozo y ahí se queda. 4 horas antes de que se cumpla el plazo de las 72 horas y lo tengan que poner a disposición judicial, el sargento Pizarro tiene una entrevista personal en el calabozo con Miguel Ricard, y entonces Miguel Ricard decide de pronto que quiere declarar y hace una primera declaración en la que dice que fueron Antonio Anglés y él, pero que en un campo de naranjos que había en una zona completamente distinta, que él no había hecho nada y que él solo había hecho nada más que con Desiré,
y que él estaba allí en el coche y que le llevó a Antonio Anglés con las niñas, que las cogieron allí en la calle, que las pegó una serie de golpes para que no gritaran en el coche, que se las subieron hasta allí y que le hizo llegar al campo ese de Naranjos. Se bajó del coche, cogió a Toñi, se fue con ella y que al rato volvió, cogió a Miriam, se fue con ella y que él se quedó allí con Desiree y más o menos como que lo que hubo fue una especie de sexo consentido entre Desiree y él, y que Antonio Anglés cuando ya volvió se llevó también a Desiree y que de pronto oyó 3 disparos y que ya ahí se acabó todo. Con esa declaración ponen a Miguel Ricard a disposición judicial y cuando presta declaración ante el juez, ya la declaración no tiene absolutamente nada que ver con la anterior de la Guardia Civil. Ya se había producido en otro sitio distinto, los hechos se habían producido de manera completamente diferente. Y el problema de todo esto es que tanto las lesiones de esa primera declaración como de esa segunda, que todavía no se conocían los resultados de las autopsias, pues no cuadraban absolutamente con lo que había sucedido. Claro, yo que te quería preguntar, ¿existen, que se sepa, contradicciones evidentes que digas, lo que cuenta Miguel Ricard según la versión oficial no cuadra con las investigaciones realizadas según los forenses? ¿Hay contradicciones importantes? En las 2 primeras declaraciones, por supuesto que todos son contradicciones. Por eso, cuando Miguel Ricard está en la cárcel y se conocen, porque evidentemente el juez después de esa declaración dice que tiene que estar en prisión provisional, el problema de todo esto es que cuando aparecen, no aparecen, sino que los forenses remiten los informes de autopsia y el Instituto Nacional de Toxicología manda los primeros informes de las distintas lesiones de las niñas, pues se ve perfectamente que es que eso no cuadra en absoluto con ninguna de las 2 declaraciones que hay de Miguel Ricard. Entonces vuelve a producirse otro hecho sintomático y entonces Miguel Ricard, que está en la cárcel desde el día 1 de febrero, pues el día 2 de marzo el sargento Pizarro va a la cárcel a visitar a Miguel Ricard, y en esa visita que él hace a Miguel Ricard supuestamente para enseñarles fotografías de otra serie de delincuentes para ver si podían ayudar en la fuga de Antonio Anglés, pues Miguel Ricard, no se sabe lo que pasa, pues cuando ve a Pizarro pues le entran unas ganas tremendas de declarar y entonces decide que quiere hacer una nueva declaración en el juzgado. Y entonces es cuando sacan a Miguel Ricard de la cárcel, le llevan nuevamente a declarar al juzgado y es la famosa declaración del 3 de marzo, que es la que yo siempre he llamado la definitiva, una declaración que a la hora de transcribirla ocupa 4 folios, pero que comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 5:30 de la madrugada. Y en esa ya nueva declaración definitiva pues es donde ya Miguel Ricard dice pues la famosa bala esa de que Antonio Anglés le encasquilla la pistola y la bala está, y claro, como han encontrado la Guardia Civil una bala en la fosa, pues eso ya une, donde las lesiones que se han producido, pues él ya habla de los golpes, de cómo lo han hecho, de si esta la violamos, de si esta no, siempre fallando en un tema absolutamente concreto que es el más sorprendente de toda esta situación, que es decir, es en la violación vaginal de Toñi. Es decir, a Toñi nadie sabe exactamente por qué no la violaron vaginalmente, y Toñi murió con el himen intacto, era virgen. Sin embargo, todas las declaraciones de Miguel Ricard, todas, y los hechos probados de la sentencia, lo primero que dicen es que a la primera que violan y vaginalmente es a Toñi. Eso consta en los hechos probados de la sentencia.
la niña murió con el himen intacto, y yo recuerdo entonces al profesor Verdú, cuando estaba haciendo su deposición en el tribunal, repitiéndole a don Enrique Beltrán, el fiscal jefe, durante más de 3 veces, diciéndole que no son 6 violaciones, señor fiscal, 5 violaciones, 3 anales y 2 vaginales. Una niña no fue violada vaginalmente, y algo que a mí es una de esas cosas que me ha sorprendido, pero evidentemente todas las declaraciones de Miguel Ricard lo primero que hacen es eso. O sea, la primera que violan es a Tony. Sí, Pepe, el criminólogo, que ya conocemos en este programa, nos comentaba al respecto si todas estas modificaciones en los testimonios de Ricard podrían deberse a una futura compensación económica, y también vendría el caso de lo que ha ocurrido con el patrimonio de la familia Anglés, ya que en los últimos meses ha aparecido incluso su madre, Neusa Martins, con varias hipotecas a su nombre. Entonces, si habría algún tipo de relación con esto. Bueno, yo datos fidedignos al 100% de poder demostrar eso no tengo, pero indiscutiblemente lo que está absolutamente claro es que Miguel Ricard se declara culpable por una razón muy sencilla. Es decir, el problema es hablar de la muerte de Antonio Anglés, pero a Antonio Anglés lo han matado Miguel Ricard y el Mauri en un ajuste de cuentas, que si luego tenemos tiempo podemos hablarlo. Cuando los apicultores descubren un cuerpo en La Romana, el cadáver que hay dentro de la fosa no son los cadáveres de las niñas, es el cadáver de Antonio Anglés. Lo que se hace es cambiar el cadáver de Antonio Anglés por los cadáveres de las niñas, y tienes el culpable malísimo de todo, que está muerto, y el otro tiene una historia muy sencilla. O sea, te vas a comer lo de Antonio, en lugar de eso te comes esto, nosotros te vamos a mantener en prisión, que vas a vivir entre comillas como un marajá, a tu familia no le va a faltar absolutamente de nada, sobre todo a tu hija, que es algo que no han investigado nunca realmente, pero a quien Miguel Ricard quiere dejar en mejor posición es a su hija. Y evidentemente la familia Anglés ha prestado unos servicios inconmensurables en todo este tema, y lógicamente pues yo estoy absolutamente convencido. Otra cosa es que se pueda demostrar documentalmente que han percibido muchísimo dinero de la administración del Estado por todos los favores que han prestado. Bueno, el caso de la afirmación de asesinato de Antonio Anglés por parte de Mauricio Anglés, bueno, es una acusación fuerte, ¿no? Pero digamos que tienes pruebas para... Bueno, el primero que lo dijo fue Miguel Ricard, eso está claro. De todas maneras, sobre esos hechos sí hay pruebas. Es decir, está claro, hay en primer lugar el interés que tiene Miguel Ricard en la cárcel durante los 4 años que él está antes de que le enjuicien. Lo único que le preocupa es meter a Mauricio en el ajo, y de hecho en todas las declaraciones lo que pretende de alguna manera es que Mauricio se coma también la parte del marrón, porque él se lo está comiendo todo. Yo al principio no entendía que Miguel Ricard implicara al Mauri, porque si tú implicas al Mauri significa que estás tú. Es algo que evidentemente eso no te va a ti a salvar de nada. La lógica es que si tú quieres como mínimo intentar parecer inocente, impliques a terceras personas que no mantengan relación con ellos, pero decir, no, es que el que estaba era el Mauri, y dices, pues estabas tú también seguro. Y eso era porque él se sintió siempre en todo momento, es decir, que le habían dejado auténticamente tirado. Es decir, él se sintió que la familia Anglés estaba siendo mucho más beneficiada en todos los sentidos. Estuvo viendo cómo salían en los medios de comunicación, cómo cobraban por las entrevistas, cómo la casa de los Anglés ya era de otra manera, cómo Neusa, que siempre había sido prácticamente una indigente en todos los sentidos, pues se ponía unos trajes de chaqueta que estaban muy bien y lucía sus anillitos y sus cosas, y él de alguna forma siempre intentó el jugar su carta de que Mauricio estaba
en el ajo. Sin embargo, nunca lo consiguió porque ahí los ángeles cerraron muy bien filas, es decir, y como a ellos se les debe, sin los ángeles hubiera sido imposible montar todo lo que se montó. Eso lo dejamos ahí como una teoría. Lo que sí que es cierto es que Miguel Ricard confiesa que los crímenes se hacen en la Romana, en esta caseta de 2 plantas. ¿Hay pruebas evidentes que demuestren que las niñas estuvieron allí? No, ninguna. Absolutamente ninguna. Hay una única prueba que a todos nos sorprende, que luego encima ni se analizara ni se preguntara. Lo único que apareció que pudiera tener relación con las niñas fue un pendiente de aro de plata al lado de uno de los colchones. Ese pendiente, inexplicablemente, lo lógico es que cuando se hubiera encontrado, pues se lo hubieran llevado a las 3 familias para ver si podían identificarlo como perteneciente a alguna de las niñas. Eso jamás se hizo, nunca se hizo. Y luego, sin embargo, sí se pretendió en el juicio pues intentar demostrar que como Miriam le gustaban ese tipo de pendientes y probablemente llevaría pendientes de aro de plata, podría ser de ella. Y fue pues como la única forma de dejar que a lo mejor eso pues podría ser que hubieran estado. Pero perdón, pero no apareció ni una sola gota de sangre. Estamos hablando de que la caseta de la Romana tiene un suelo de yeso que es poroso, que en el momento en que echas una gota de sangre no la quitas o picas el suelo. O sea, eso no tiene solución. 2 colchones de goma espuma con sus fundas que han estado además durante años porque incomprensiblemente, ¿sabes?, ni se los llevaron para investigar y analizar, pero sí buscaron en esa famosa segunda inspección ocular que duró 72 horas, pues se registró palmo por palmo y no se logró encontrar ni un solo vello o cabello que perteneciera a las niñas. Es decir, no hay ni una sola prueba que pueda demostrarlo. De hecho, la sentencia en los fundamentos jurídicos dice que la ausencia de pruebas en la caseta de la Romana ensombrece, dice textualmente, el relato, pero que como no lo hace imposible, pues que ha podido ser en la Romana. Pero evidentemente en la Romana no se encontró absolutamente nada que ligara a las niñas. Cuando nosotros en el programa pasado hablábamos con un Pepe criminólogo que ha investigado la zona de la Romana, él llegaba a la conclusión, como también llegó Frontera, de que había posiblemente un doble enterramiento. Analizar la tierra y compararla con las fotografías, el barro no coincidía. De hecho, se sabe que Frontera encontró fosforescencia, ¿no?, en los zapatos de las niñas. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que se encontraron es, tanto en los zapatos como en los propios cuerpos de las niñas, se encontraron restos que evidentemente no se le ha dado ningún tipo de explicación y que no tenían nada que ver con el paraje en el que nos encontrábamos. Es decir, no cuadraba absolutamente para nada. De hecho, la gran sorpresa, quizá fue para todos los médicos forenses y que quizás es la que avala lógicamente el segundo enterramiento sin ningún género de dudas, es la ausencia de livideces cadavéricas. Yo llevo prácticamente 40 años ejerciendo el periodismo de sucesos y yo no he visto jamás un cadáver sin livideces cadavéricas. De hecho, es el gran enigma de Alcácer. Algo que no solamente lo dice Frontera, algo que reconocen los 6 médicos forenses que realizaron la primera autopsia, que es la ausencia de livideces. Las livideces, para lo que la gente no lo sepa, es decir, cuando una persona se muere en cualquier posición, si tú te mueres sentado, pues la sangre lógicamente se va para abajo y se queda en las zonas de equilibrio y entonces la sangre se te queda en las piernas. Si tú te quedas en esa posición durante media hora, esas livideces ya se marcan y aunque tú muevas el cadáver 20 veces de sitio,
esas livideces se siguen quedando ahí porque quedan completamente marcadas en el cadáver. En el caso de las niñas, lo lógico es que hubieran tenido livideces en la espalda y en las zonas posteriores de tanto de los glúteos como de las nalgas, y no hay livideces cadavéricas. Durante el juicio, Frontela planteó la hipótesis del agua, que es la única que lógicamente puede cuadrar. Es decir, si un cadáver, en los cadáveres que han aparecido por ejemplo en el mar, no hay livideces cadavéricas. Dices, ¿por qué? Pues porque como el cadáver está constantemente en movimiento, la sangre no termina por fijarse en ningún sitio, y al no fijarse en ningún sitio no hay livideces cadavéricas. Pero en el caso este concreto es uno de los tremendos misterios de Alcácer, que yo no sé por qué los investigadores no han tenido ganas de trabajar en ese tema, porque a mí me parece auténticamente fascinante. Yo, que conozco bien el mundo de la criminología y los asesinos, no conozco un solo caso en el que estemos hablando de ausencia de livideces sin explicación. Pero es que esa ausencia de livideces lo que sí explica clarísimamente es que los hechos no se pudieron producir, como dicen Miguel Ricard. No pudieron matarlas a pie de fosa y enterrarlas en esa fosa, porque entonces habría habido livideces cadavéricas sí o sí. El hecho de no haber livideces cadavéricas implica con absoluta seguridad doble enterramiento. Amén de las larvas, que fue otro de los gravísimos debates. Por el tiempo que los cadáveres llevaban enterrados, y estamos hablando de 75 días, supuestamente según la versión oficial, hasta que se descubren, tanto los médicos forenses de Valencia como Frontela ponen de manifiesto la escasa cantidad de larvas existente, que es algo que llama poderosamente la atención. Eso evidentemente es otra de las pruebas que lógicamente implicaría que evidentemente esa escasa cantidad de larvas no está ahí, porque las larvas están en el lugar donde estaban enterradas, y cuando se han transportado han llegado con una escasa cantidad de larvas. Luego no se pudo examinar, ni nunca se ha podido examinar, ni una sola de esas larvas existentes, que sí están fotografiadas, porque los forenses de Valencia entendieron que no tenían ningún tipo de interés criminalístico y se fueron todas por el desagüe, como toda la tierra que rodeaba los cadáveres de las niñas, como algunos de los dientes y probablemente algún hueso. O sea, es decir, la realización de las autopsias, pese a realizarlas aparentemente por 6 médicos forenses, solamente las realizó uno, y se realizaron, yo no voy a decir que con mala fe ni muchísimo menos, pero en el sentido de decir, aquí esto está claro, las han matado, las han violado, y como lo que hay que hacer es terminar las autopsias cuanto antes, porque a las niñas hay que enterrarlas, esto es una conmoción, no se puede aplazar 2 días un entierro más, esta situación, pues se da por buena una situación que normalmente se produce pues en muchísimas de las autopsias que se realizan, porque la gente cree que es que las autopsias se hacen como las hacen en CSI o en Bones o en cualquiera de las series que uno está viendo. Y las autopsias en este país, en primer lugar, porque la ley de enjuiciamiento criminal lo único que pide a los médicos forenses es que averigüen la causa de la muerte, ¿sabes? Y la causa de la muerte aparentemente en las niñas estaba claro, porque tenían un agujero en la cabeza cada una. Entonces y el hecho de que se habían producido violaciones, pues desgraciadamente, dada la situación en la que se encontraban sus órganos genitales, lo demostraban clarísimamente. De hecho, también en las fosas se llegan a encontrar huesos que supuestamente no coinciden con las niñas, ¿no? Una epífisis distal, terreno derecho, si no me equivoco, y algunas vértebras. Bueno, ese es otro de los grandes misterios, pero son grandes misterios porque quieren que sean grandes misterios. Vamos. Cuando lo lógico y lo normal es que cuando en un instituto anatómico forense entran unos cadáveres que aparentemente han muerto por disparo, lo primero que se hace lógicamente es una radiografía para buscar los proyectiles, que es lo normal.
En el caso de las niñas no se hizo. Sin embargo, en la segunda autopsia que al día siguiente realizó el profesor Frontela, sí hizo radiografías a los cadáveres, que fue lo que permitió encontrar la famosa cruz de Caravaca con la cadena que estaba incrustada en una de las vértebras dorsales de Desiré, que los médicos forenses, después de haber realizado una primera autopsia, no habían visto. Estamos hablando de una cadena al cuello con una cruz, y después de que 6 médicos forenses se han estado realizando una autopsia, no han visto que eso está dentro de un cadáver. Lo único que encuentran en la primera autopsia es un proyectil que sorprendentemente no tiene deformación alguna después de haber atravesado un cráneo, algo que es absolutamente imposible si estamos hablando de munición normal, de la que está al acceso de cualquier persona o de cualquier policía. Las balas y ese proyectil no es una munición normal. Esa munición no existe en España, no se vende en España, y no hay manera humana de conseguirlos, porque son proyectiles que únicamente utilizan determinadas fuerzas especiales de determinados países del mundo. ¿Se encuentra un segundo proyectil? ¿Cuándo? Dices, pues al día siguiente, después de haber realizado las autopsias, cuando están limpiando las bolsas en las que se han trasladado los cadáveres, en una de las bolsas aparece un segundo proyectil. Nadie comprende cómo no se han mirado las bolsas con anterioridad y cómo luego lo tienen que añadir con posterioridad en el informe de autopsia los médicos forenses. Es decir, se la encontraron de absoluta casualidad. Y el tercer proyectil nunca ha llegado a aparecer. Ni ha llegado a aparecer ni lo han buscado. Se supone que durante los 3 días que duró la inspección ocular, inconcebiblemente no se pasaron detectores de metales, por lo menos que yo tenga constancia. Es decir, oficialmente no consta que se utilizaron. Lo que sí se hizo fue cribar toda la tierra de los alrededores, y fue donde aparecieron esos famosos 4 huesos que no cuadran, pero no cuadran por una razón muy sencilla, que era el principio de tu pregunta. Los médicos forenses en su informe en Valencia no dicen que les falte ninguna vértebra cervical. Uno de los huesos que aparece es una vértebra cervical completamente laxis, que es la que une con el coxis y la que une con el cráneo. Ellos no anotan que les falte ninguna. Al profesor Frontela tampoco deja anotación que le falte ninguna. Entonces dices, esto es muy sencillo, vamos a ver las radiografías. Nunca se ha podido ver esa radiografía. De esas radiografías hay 2 juegos de copias y yo lo he pedido oficialmente, es decir, estando personado en el sumario. Uno lo tiene el profesor Frontela, que fue quien realizó las radiografías, y otro porque en el Instituto Anatómico Forense de Valencia le obligaron a dejar una copia de las radiografías. Con esas radiografías se podría. Pero es que yo he estado, siendo Frontela un forense que pagaba a don Fernando García, pagábamos nosotros, como yo siempre me englobo en la tarea de don Fernando García, en la Facultad de Sevilla, y le he cogido por la pechera. Pero me ha dado exactamente igual. No he visto las radiografías. No se han visto esas radiografías. Y ya no es el hecho de que ese hueso pudiera o no pertenecer. Hay un hueso que es el más preocupante. Aparece una epífisis distal, que es este hueso de la muñeca que sobresale, que ese indiscutiblemente no se le daba ninguna importancia hasta que en el juicio
cuando fue el perito del Instituto Anatómico Forense y se le preguntó por la famosa epífisis distal, lo primero que dijo es que la epífisis distal había sido serrada. Está grabada en el juicio y consta en las actas. Y dijo que le había llamado muchísimo la atención el hecho de que los médicos se hubieran tirado porque lo hubieran hecho durante la autopsia, probablemente pues para averiguar la supuesta edad. Muchas veces las epífisis distales, si no están completamente soldadas, son las que sirven para en las edades de las niñas. Pero claro, cuando luego compruebas que nadie ha cerrado ninguna epífisis distal, dices, ¿cómo puede aparecer un hueso dentro de la fosa, debajo de la alfombra con los cadáveres? Porque aquí lo importante es la situación. Yo comprendo que a veces parece un poco de barullo, pero es decir, oficialmente Antonio Anglés y Miguel Ricard tenían un agujero hecho ya porque dice que enterraban una moto de carretera. Si tú entierras una moto, el carburador se llena de arena y ya puedes tú tener moto cuando quieras. Pero bueno, había un agujero. Allí cogen y lo primero que tiran es la alfombra, y encima de la alfombra los 3 cadáveres la doblan, echan un poco de tierra por encima y lo dejan tapado. Bueno, cuando se produce el levantamiento de los cadáveres, se sacan los cadáveres de las niñas y se saca la alfombra que tapa todos los huesos. Bueno, pues debajo es donde se encuentran estos huesos. Debajo de la moqueta. Claro, debajo de la moqueta. Y dice uno, ¿cómo han podido pasarse por la moqueta los huesos para abajo? Dices, pues es imposible. Dices, eso es físicamente imposible. Entonces dices, ¿puede ser que sean de otras personas? Dices, es lo lógico. Dices, ¿pides que se analice el ADN de la epífisis distal cerrada? Y te dice el juez que no. Recurres a la audiencia y te dicen que no. Dices, bueno, pero vamos a ver de quién es la epífisis distal, si es de las niñas o si no es de las niñas. ¿De quién es? Se ha quedado sin analizar. ¿De quién es la vértebra cervical? No lo sabemos. ¿De quién son las 2 falanges que se encontraron? Tampoco lo sabemos. Pero no es que no lo sabemos, es que no les da la gana de quererlo saber. Es que es muy sencillo. Digo, analice esos huesos y saque el ADN. Y vamos a ver si son de las niñas. Porque si no, nos encontramos con otro dilema, que es el que ha abierto a muchos investigadores del caso Alcácer las puertas a teorías de la conspiración, por una razón muy sencilla, porque la lógica que se le ha ocurrido a cualquiera, es decir, las niñas estaban enterradas en una fosa donde había más cadáveres, y cuando han traído los cadáveres de las niñas han venido algunos huesos que no pertenecen a esta historia, con lo cual estaríamos hablando de unos hechos con una repetición, no un hecho aislado completamente independiente en el caso de Miriam Antoni y Desiree. Sin embargo, la negativa de los juzgados a hacer una prueba tan absolutamente sencilla como saber el ADN, pero claro, como saben que nos podemos encontrar con lo mismo de los vellos púbicos, es decir, ¿qué hacen vellos púbicos de otras personas que no sabemos quiénes son en los cadáveres de las niñas? Y esas son preguntas que tienen que tener respuesta alguna vez. Esto tiene que tener respuesta. Eso no es... Eso es porque sí. Pero al final no las tienes. Es decir, ¿por qué? Porque no se quiere investigar. O sea, no hay un interés real en investigar qué es lo que sucede con todas estas querejas que siguen quedando pendientes y que son las que evidentemente demuestran sin ningún género de duda la falsedad del relato de hechos probados. Nos estamos quedando sin tiempo, pero Fran, ¿más preguntas de los oyentes para Juan Ignacio? Sí, porque estamos desbordados, pero por ejemplo, sobre el tema del vídeo snuff,
que se comenta, por ejemplo nos lo comentaban Nozick, Zoroastro Allende, Fernando. Entonces, ¿qué opina al respecto? Bueno, durante el tiempo que don Fernando y yo y el grupo de personas con el que trabajábamos estuvimos investigando, pues evidentemente recibimos multitud de informaciones. Una de esas informaciones es una cinta de vídeo donde se ve, no con una excesiva calidad ni muchísimo menos, la tortura y asesinato de una niña cuyas facciones y cuerpo podrían pertenecer a Desiree. Nosotros, con una prueba como esta, don Fernando García, en una de las reuniones que nosotros mantuvimos con el ministro del Interior, él le hizo entrega del original de esa cinta que nosotros habíamos percibido. Yo tengo una copia y sigo manteniendo una copia de esa cinta. El hecho de no haberla hecho pública, que quizás a lo mejor algún día habrá que hacerlo, es simplemente porque hay indicios de que pueda ser una cinta manipulada. Entonces esto es un tema tremendamente difícil. Sin embargo, como se rompieron las negociaciones con el Ministerio cuando empezó a dar calladas por respuesta, y cuando lo único que hicieron es quedarse con toda la documentación y pruebas que nosotros intentamos aportarles en todos los casos, y de pronto se cortó cualquier vínculo de comunicación y era como si nosotros ya no existiéramos, pues no se ha hecho público. Pero los rumores provienen de esa famosa cinta que existe. Ya para ir terminando, Juan Ignacio, nos quedamos sin tiempo, es una lástima porque podríamos estar aquí un montón de horas hablando por lo que vemos. Pues invitarme otro domingo y continuamos. Nosotros encantados. Esto es fácil. Nosotros encantados. Te queríamos preguntar, así para finalizar, prácticamente en un titular, que nos digas si después de tus investigaciones tienes un perfil aproximado de las personas que pudieron hacer este crimen. Sí, lógicamente, más que el perfil. Después de tanto tiempo de investigaciones, al final los fantasmas no existen. Entonces los hechos los cometen seres humanos y los cometen personas más o menos fáciles o difíciles de poder llegar en un momento determinado hasta ellos, y muchísimo más difícil el demostrar realmente con pruebas que sean válidas en los tribunales de justicia que estas personas fueron. Pero indiscutiblemente los tiros siempre van pues por los mismos sitios. El pueblo que no es nada tonto nunca, siempre tiene muy claro esto. Evidentemente un obrero que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para ir a currar no es quien se dedica a hacer estas cosas. Entonces, lógicamente, pues evidentemente siempre estamos hablando de personas con unos niveles tanto adquisitivos como sociales muy elevados. Te lo pregunto porque, por ejemplo, la autopsia del cuerpo de Miriam reveló una serie de datos y evidencias que no se correspondía con algo normal, según lo que podemos catalogar, ¿no? Estamos hablando de agresiones post-mortem que no son normales en un perfil delictivo común. No, hombre, es que es probablemente el gran interrogante al que hacer, que con ese no se atrevió ni el juzgado. O sea, cuando tú lees el relato de los hechos probados de la sentencia termina diciendo que las llevan a pie de fosa, Antonio Anglés las pega un tiro en la cabeza a cada una, las entierran y se acabó. Y lo que sí demuestra sin ningún género de duda, tanto la primera autopsia como la segunda, como los informes del Instituto Nacional de Toxicología, es que las niñas sufrieron penetraciones penianas y con objetos post-mortem. Las introducciones de objetos post-mortem son bastante anormales, pero dentro de lo que cabe una persona normal podría realizarlas. Lógicamente las penianas
cambia completamente. Es decir, el realizar el acto sexual con un cadáver no es algo que una persona sin patología pueda realizar. Eso no es una cosa absolutamente normal. Y entonces, como lo que sí está absolutamente demostrado es que esas introducciones se realizaron en las 3 niñas, eso evidentemente pues es otro de los puntos que descarta completamente a un homosexual como Antonio Anglés o a Miguel Ricard. Es decir, que pudieran haber sido capaces de poder haber realizado las aberraciones, pues bueno, pues de haberle amputado el pezón a una de las chicas o de haber hecho otro tipo de lesiones. Pues bueno, eso aparentemente ayudado con algún tipo de sustancia y en un momento álgido, pues lo pueden realizar a lo mejor este tipo de personas. Pero lo que se dice acostarse con un cadáver, eso no lo hace una persona normal ni lo puede realizar una persona normal, con lo cual esa patología siempre nos está llevando a personas que además no lo han descubierto ayer. Es decir, son personas que esos actos de necrofilia tienen que seguirlos realizando. La necrofilia es una de las perversiones sexuales más extraña y que además normalmente según los tratados de medicina forense lleva unida a que las personas que lo comete es una persona con una enfermedad mental. No estamos hablando de una patología de comportamiento, ni de un psicópata, ni de un sociópata, no. Estamos hablando de alguien con un trastorno mental profundo. Eso evidentemente implica que existe esa persona como mínimo con ese trastorno mental profundo, más las personas que trabajan para él y que le facilitan y le permitan el poder tener este tipo de víctimas a su disposición. Eso es una evidencia, eso tristemente pasó en Alcácer. De hecho, Miguel Ricard nunca lo recogió en la versión oficial de sus declaraciones, pero está ahí. Por último, muchos oyentes también te preguntaban, al hilo de tus investigaciones, si tuvieses que volver atrás en el tiempo, ¿volverías a hacer lo que has hecho? Esa es la pregunta del millón. Por ganas, supongo que no. O sea, si a mí me dicen que tengo que volver a pasar el maldito calvario y lo que me ha supuesto personalmente en todos los sentidos, probablemente no, pero como al final uno lleva su cruz, dice, si yo encima reniego de algo que le he puesto todo el cariño, todo el interés y todas las ganas del mundo, pues me imagino que como soy un Quijote para esas cosas, pues volvería a hacerlo. Quizá de una forma diferente, pero evidentemente sí volvería a hacerlo, porque han salido muchísimas cosas positivas. Es decir, esto de que hablamos de todo ese tipo de chapucerío en las inspecciones oculares y en las autopsias a raíz de Alcácer y de todo lo que se montó con Alcácer, todo eso, hubo unos cambios importantísimos en la forma de ejecutar la medicina forense y las inspecciones oculares en España. Empezaron a cambiar las cosas y realmente en ese sentido, bueno, pues se consiguió un objetivo. Y el segundo, que yo estoy absolutamente convencido, vamos, no absolutamente convencido, estoy seguro completamente que hemos salvado la vida de más de una niña, y eso desde luego da sentido a mi vida más que de sobra. Bueno, pues ahí con esa frase nos quedamos, con esa reflexión. Decimos que podríamos seguir hablando horas y horas de este tema. Nuestro objetivo era sobre todo dejar claro, 20 años después, que todavía siguen abiertas muchas dudas y heridas del tema Alcácer, que la prescripción, que muchos dicen que llegará dentro de poco, quizá debería ser planteada, porque como vemos hay muchas dudas. Y nosotros, Fran, nos tenemos que quedar aquí, porque esto acaba ya. Sí, una pena, se ha pasado muy rápido y nada, simplemente mencionar rápidamente a muchísima gente que ha realizado preguntas y que, por ejemplo, también le agradecen a usted, por ejemplo, Sergio Estebanes, pues que gente como usted es necesaria para luchar por la verdad. María Victoria, pues que es un valiente. Miguel Catalí, Fernando, Jorge Zaragoza,
y mucha gente más. Y también, por ejemplo, Eva María Valero, que es la coordinadora de la plataforma de apoyo a Juan Ignacio Blanco en Facebook y que le da todo su apoyo y admiración. Y yo les agradezco mucho su apoyo y sobre todo a Eva María Valero, que algún día me gustaría dárselo personalmente, no la conozco, pero que ha realizado un trabajo en defensa mía sin conocerme, que yo desde luego le quiero agradecer desde aquí. Coral, que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar junto con un gran profesional como es Juan Ignacio Blanco. Un verdadero lujo, de verdad. Gracias. Gracias a David Cuevas por estar aquí. Y nada, Juan Ignacio, que decirte que estamos encantados con tu presencia. Nos habría encantado estar más tiempo contigo, porque de verdad que es un lujo que un periodista como tú, un hombre valiente, como decíamos al principio, pues haya dado el paso y está aquí con nosotros hoy. Pues yo ya os lo he dicho antes, cuando queráis estoy a vuestra disposición. Yo, con periodistas con sensibilidad y honradez, estoy dispuesto a colaborar y a trabajar siempre que haga falta. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Y nosotros volvemos dentro de poco, porque esto es decir que hemos vuelto, hemos estado de pequeño parón académico por los exámenes, pero estamos aquí de vuelta y prometemos muchas nuevas historias y más investigaciones. Recordar que esto se queda aquí, pero continuará. Esto ha sido, es y será La Quinta Esfera. Gracias a todos.